En este espacio digital siempre tratamos de tener una perspectiva internacional sobre los principales problemas que tienen relación con la región latinoamericana y que también tienen vínculos con nuestro país. Y hay algo que no solo es un problema, es un drama, que es el problema de la migración y de los refugiados venezolanos. Y vamos a conversar sobre una persona que conoce mucho esta realidad, que la ha venido estudiando. Me refiero a Dani Bahar, quien es economista, es investigador senior del Programa de Desarrollo y Economía Global de Brookings Institution, un centro de estudios muy importante y con mucho prestigio a nivel internacional. Y también Dani Bahar es miembro asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Dani, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Encantado de estar contigo y tu audiencia, Oscar. Gracias, Dani. Hay una realidad que realmente nos impresiona a todos, y es que ya se han superado los 5 millones de venezolanos, por lo menos con los datos a diciembre de 2020, que han abandonado su país y que están solicitando refugio en otras naciones. Esta es una cifra que me impresiona porque no provienen de una guerra, de un conflicto civil, por ejemplo, como el que ha habido en Siria, y sin embargo se sitúa, yo creo, hoy entre los fenómenos de migración y de refugiados más importantes del mundo. ¿Cuáles son las características de esta ola migratoria venezolana, Dani? Sí, fíjate, tienes razón, es una ola migratoria muy poco común, sobre todo para América Latina. Es la ola migratoria más grande que ha tenido el hemisferio. Es la segunda hoy en día después de la crisis de refugiados siria, y eso lo podemos conversar más adelante. Y bueno, digamos, la gran mayoría de estas personas están en Latinoamérica. El anfitrión más grande, el país anfitrión más grande hasta hoy en día es Colombia, lo cual no es sorprendente siendo el país vecino. Típicamente es muy común en crisis de refugiados en otras partes del mundo que los países que más, los anfitriones más grandes son los vecinos. Eh, por ejemplo, en el caso de Siria, Turquía juega un rol importante, y Jordania y Líbano también. Nosotros escuchamos mucho de los sirios en Europa, pero realmente la mayoría de los sirios están en Turquía, Turquía, Jordania y Líbano. Y en el caso de Venezuela, la gran mayoría están en Colombia, pero también hay comunidades muy importantes en Perú, en Chile. Y después tenemos países como Ecuador, Bolivia, quizás menos. Eso tal vez hay algún aspecto geopolítico en esa realidad. Y también países como Brasil, México, digamos, en toda Latinoamérica hoy en día hay refugiados venezolanos. Digamos, yo he visto datos más que todo sobre Colombia, son donde los datos están quizás más actualizados, o yo en personal he tenido más acceso a ellos. Y bueno, por un lado, uno tiene la percepción de que los refugiados venezolanos que están hoy en día escapando son personas, bueno, bastante vulnerables, muy necesitadas. Básicamente, cuando llegan a los otros países requieren ayuda desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista también de vivienda, de nutrición. Pero es importante recalcar, y tal vez este es el mensaje que yo trato de repetir la mayor cantidad de veces que puedo, que inclusive con todos estos retos, la migración venezolana, por ejemplo, en Colombia, en promedio, son más jóvenes que la población laboral colombiana, y con un nivel de educación un poco mayor. De manera tal que, y si esto es en Colombia, el patrón, sin haber visto mucho los datos, el patrón es casi obvio que se repita en países que están inclusive más distantes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los venezolanos, a pesar de venir hoy en día con necesidades importantes, representan una oportunidad de crecimiento económico importante para los países que los reciben, porque tienen las capacidades, porque son jóvenes, porque quieren trabajar, y por eso es tan importante la integración de estos venezolanos en los países de la región. Dani, y algo que mencionabas y que obviamente es la realidad, es que la inmensa mayoría de esta migración
por lo que leí, más de 4 millones de los 5 millones que han salido están residiendo en países latinoamericanos. Nuestra región no está acostumbrada ni preparada, entiendo, para este tipo de olas migratorias porque afortunadamente, bueno, no tenemos guerras como ha habido en el Medio Oriente o en el África. ¿Cuál ha sido el impacto de la migración en Latinoamérica y cómo Latinoamérica ha recibido esta migración? Es una pregunta muy, muy buena, Oscar, porque cuando uno ve la historia, el país de la región que por excelencia recibía inmigrantes era Venezuela. Todos los demás países de la región eran básicamente de emigración neta. Y el país que históricamente recibía y que tenía una inmigración constante positiva era Venezuela. Y en Venezuela vivían muchos colombianos. En los años 90 llegaron a haber hasta 4 millones de colombianos en Venezuela. Venezuela recibió muchos de los latinoamericanos que escapaban de dictaduras militares en los países más del sur del continente. Y por eso quizás eso lo estamos viendo hoy en día en la crisis, porque muchos países de la región no tienen, o al menos hasta hace pocos años, no tenían una estructura legislativa para lidiar con este flujo tan grande de inmigrantes. Entonces, eso es algo nuevo que vemos en la región y es un gran reto. Países como Colombia no tenía una legislación que era efectiva para un número tan grande. Igual países como Chile, países como Perú tuvieron que inventarse visas para poder recibir a los venezolanos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero también tocar el punto que mencionas como tú dices, es correcto. O sea, en Latinoamérica no existían el tipo de guerras que tal vez estamos acostumbrados, o conflictos civiles que estamos acostumbrados en África, en el Medio Oriente, etcétera. Hubo una época de dictaduras militares muy sangrientas y hoy, digamos, la dictadura de Venezuela también es una dictadura muy sangrienta. Pero, digamos, los flujos no eran tan grandes como lo vimos en otras regiones. Pero a pesar de que en Venezuela no hay un conflicto armado definido de la manera más tradicional, o una guerra civil definida de la manera más tradicional, hay un dato que creo que es importante entender. Y en esto también se basa un poco la discusión sobre si estas personas son refugiados o son inmigrantes, que lo podemos discutir. Pero cualquier indicador socioeconómico que uno ve de Venezuela hoy en día, casi cualquiera, el que te quieras escoger, que es una realidad muy triste, la mortalidad infantil, el PIB per cápita, la tasa de pobreza, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, todos los indicadores de Venezuela son iguales o peores de los que un país en conflicto tiene. De manera tal que a pesar de que no hay una guerra en Latinoamérica, las condiciones que generan esta crisis de refugiados son casi iguales a las condiciones de un país en guerra desde el punto de vista socioeconómico. Dani, y mencionabas a Colombia, el presidente Iván Duque ha firmado un decreto por el cual crea un estatuto especial para el refugiado venezolano. ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿Esta es la respuesta que se necesita? ¿Este es el camino que debieran seguir otros países? Absolutamente. Yo pienso que el presidente Duque y todo su gobierno, y cuando digo todo su gobierno me refiero a personas del nivel más alto de gobierno, hasta funcionarios de gobiernos locales y gobernaciones, etcétera, creo que entienden algo que es muy conmovedor. Primero, que Colombia y Venezuela son países hermanos y uno realmente ve esta sensación que tal vez también uno la ve en otros países de América Latina, pero creo que en Colombia es mucho más viva, de que cuando uno escucha a los oficiales colombianos hablando, los oficiales de gobierno, funcionarios, etcétera, siempre hablan de nuestros hermanos venezolanos. A esta sensación muy conmovedora de que quieren realmente ayudar, de que Venezuela estuvo ahí para ellos hace 20, 30 años y hoy en día Colombia está retornando esa responsabilidad, tiene esa responsabilidad histórica. Pero el segundo punto, porque esto no se le puede exigir a cualquier país, no cualquier país tiene esa sensación de hermandad. El segundo punto que creo que todos los funcionarios de gobierno colombiano entienden, otras desde el más alto hasta el más bajo, es que esta es una oportunidad de crecimiento económico para Colombia.
Estos venezolanos vienen con energías, con ganas de trabajar, como dijimos antes, son en promedio más jóvenes que la fuerza laboral local, son en promedio con un nivel de educación un poco mayor. Em, eh, Hay muchos estudios también que muestran cosas que uno ve en la calle anecdóticamente, que los inmigrantes son más emprendedores en promedio que los locales. O sea, hay una oportunidad importante de crecimiento, de creación de empleos, que para lograrla hace falta poner las condiciones de políticas públicas correctas. Y con este paso que dio el presidente Duque, es un paso muy importante hacia estas políticas públicas correctas porque está permitiendo un horizonte de certidumbre para los venezolanos que están ahí. Les permite quedarse en el país por al menos 10 años, que es un horizonte bastante completo, y el venezolano que está con esta oportunidad de poder establecerse por 10 años en Colombia, tiene más incentivos para invertir en sí mismo, para invertir en sus hijos, para invertir en sus comunidades locales. Y al mismo tiempo, Colombia también puede planificar a mediano y a largo plazo. Entonces, de manera tal que esta idea, toda esta investigación que vemos en distintas partes del mundo, que los inmigrantes son una fuerza importante para el crecimiento laboral, para el crecimiento económico del país, se dan siempre y cuando estén las condiciones de políticas públicas correctas. Y pienso que Colombia ha sido, en este sentido, hay que darle realmente el honor a Colombia, que ha sido el promotor de estas políticas en la región, y realmente espero que los demás países de la región sigan el paso y de verdad que logren darle un estatus permanente a los venezolanos que están en sus países. Gracias, Dani. Y estuve leyendo uno de los ensayos que has escrito sobre este tema y me sorprendió mucho ver la diferencia en cuanto a la reacción de la comunidad internacional en lo relativo a la asignación de recursos para apoyar esta ola de refugiados, si comparamos, por ejemplo, con lo que se ha asignado a los refugiados sirios. ¿Por qué crees que no ha habido la misma respuesta de la comunidad internacional con relación a los refugiados venezolanos y cómo se debiera trabajar para generar esta conciencia del apoyo que necesitan tanto los refugiados como los países que lo están acogiendo? Sí, Oscar, efectivamente, nosotros hicimos un estudio que lo sacamos a nuestra página web, donde mostramos que a pesar de que la magnitud y el dinamismo, de hecho, de la crisis de refugiados venezolana y siria son bastante parecidas, eh, o sea, recordemos que la crisis venezolana tiene quizás 6, 7 años desde que empezó, un poco menos, y la crisis siria tiene 10, 11. Los números son bastante parecidos. Digamos, para el momento que la crisis de refugiados siria tenía 5 o 6 años, era más o menos la misma magnitud que la crisis de venezolanos hoy en día. Estamos hablando alrededor de 5.5 millones de personas. Pero lo que mostramos en ese pequeño estudio es que cuando se trata de la ayuda internacional, el financiamiento internacional que la comunidad internacional le ha dado a los países receptores para poder lidiar con este flujo, hay una disparidad enorme. Y viendo los datos, los estoy leyendo aquí, conseguimos que, por ejemplo, para el 2020, hasta el 2020, el total de financiamiento que se le ha dado a un refugiado sirio por la comunidad internacional es de alrededor de $3.150 por sirio. Mientras que en el caso venezolano, si tomamos todo el financiamiento internacional, que no llega a ser un poco más de $1 billón, y lo dividimos en la cantidad de venezolanos que son refugiados, ese número es $265. O sea, es una diferencia de más de 10 veces. Y es una diferencia que se nota en la región, porque hasta ahorita todo lo que hemos venido hablando en los últimos minutos sobre lo importante que es establecer políticas públicas para la integración de los venezolanos, incluye también la necesidad de financiar no solamente en términos de ayuda humanitaria, de dar protección social, de educación, salud, alimentos a las personas que están llegando, sino también inversión en las comunidades receptoras. Hay que hacer más caminos, hay que hacer más escuelas, hay que hacer más cableado de electricidad, hay que darle créditos a las firmas, a las compañías que están creciendo por este flujo. Y hasta el momento, casi exclusivamente, ese costo lo ha costeado los países mismos, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, etc. Y esto no es lo más justo
que hay, porque hay un compromiso, un entendimiento global, dado los acuerdos en las Naciones Unidas, que todos los países tienen que ayudar en el financiamiento de este tipo de crisis de refugiados. ¿Por qué la disparidad? Es una buena pregunta. Creo que hay un elemento geopolítico. En el caso de los venezolanos, no hay ningún país o ningún grupo de países de nivel de ingresos altos que se ven directamente amenazados, entre comillas, por este flujo. En el caso de los sirios era muy diferente. En el caso de los sirios creo que había un incentivo de Europa, por razones políticas, de proveer a países como Siria y Jordania y Líbano, que los mencionamos antes, de suficientes fondos para mantener la crisis en esas fronteras y que no haya un deslave humano, por falta de un mejor término, hacia Europa. En el caso de América Latina, no existe ese país con recursos que pueda, que quiera, digamos, tratar de contener la crisis en la región. Entonces creo que eso puede ser un factor. Y el último factor, y con esto termino, es que quizás no ha habido un acuerdo regional entre los países de cómo vamos a lidiar con esta migración. Colombia lo ha hecho a su manera, Perú lo ha hecho a su manera, Chile lo ha hecho a su manera, algunos países con más aciertos que otros, pero no ha habido un acuerdo regional, una base regional de cómo vamos a lidiar con esta crisis como un tema regional para poder ir juntos como región al mundo a decirles necesitamos el financiamiento, necesitamos la ayuda. Eso hasta ahora no ha ocurrido y yo quizás sea genuino, pero creo que si eso ocurriese, los países tuviesen una mejor, más éxito en poder recibir estos fondos que son tan necesarios. Dani, realmente muchísimas gracias por toda tu explicación. Creo que todos en Latinoamérica estamos viendo el sufrimiento de tantas familias que han tenido que abandonar su propio país por las circunstancias que viven. Y de todo corazón, realmente espero que se pueda concertar esa respuesta internacional adecuada que se necesita para brindarles el apoyo correspondiente. Gracias nuevamente por haber participado en nuestro espacio digital. Encantado, gracias por tenerme. Gracias. El drama de la migración venezolana, de estos más de 5,5 millones de venezolanos, de hermanos latinoamericanos que han tenido que abandonar su país, nos muestra la gravedad de la crisis de esta nación hermana. Si comparamos con el número de refugiados sirios, que son alrededor de 6 millones, la distancia no es tan grande, pero obviamente las circunstancias son muy distintas. Cuesta entender que un país que no está sumergido en una guerra, como por ejemplo le ha pasado a Siria, pueda obligar por las circunstancias a tantos millones de sus ciudadanos a irse del país. Venezuela, lo decía Dani, durante mucho tiempo fue el lugar donde muchas de las víctimas de la persecución política de toda Sudamérica, de Latinoamérica, iban a refugiarse. Hoy son sus ciudadanos los que están necesitando ser acogidos. Y como ni nuestra región está preparada, ni existen los recursos necesarios, no siempre se les da el apoyo que necesitan y tampoco se les ofrece mejores condiciones. Aquí todos tenemos que, desde lo personal hasta lo estatal, buscar cómo acoger e integrar a estos refugiados de un país hermano que han sido obligados por las tristes circunstancias que vive su país a buscar mejores condiciones de vida, tanto en materia de libertad, pero también en materia de sobrevivencia, en lo más elemental, en otros países, principalmente de Sudamérica. Realmente espero que se trabaje para darles esta cobertura, este apoyo, esta solidaridad que realmente necesitan y merecen y que todos tenemos la obligación y la responsabilidad moral de brindarles. Muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.